Bueno, la segunda base de datos que veremos su acceso desde Python es SQLite. SQLite también es un gestor de base de datos relacional, pero con objetivos muy diferentes a MySQL que vimos anteriormente. SQL Server, Oracle y otros gestores de base de datos. Este gestor de base de datos tiene por objetivo ser parte de la misma aplicación con la que colabora, es decir, no cumple con los conceptos de cliente-servidor. Para entender sus usos podemos dar algunos ejemplos donde se utiliza el gestor de base de datos SQLite. Firefox usa SQLite para almacenar los favoritos, el historial, las cookies, etc. También el navegador Opera usa SQLite. Las aplicaciones de comunicaciones Skype de Microsoft utilizan SQLite. Los sistemas operativos Android y iOS adoptan SQLite para permitir almacenamiento y recuperación de datos. SQLite es open source y se ha instalado por defecto con Python. Es decir, forma parte de la biblioteca estándar y no tenemos que hacer su instalación de algún módulo externo con pip. Si nuestra aplicación necesita almacenar gran cantidad de información local con cierta estructura, el empleo de SQLite es nuestra principal opción. Vamos a ver los distintos pasos para crear una base de datos, crear tablas, insertar filas en una tabla, consultarlas, modificarlas. Veamos primero cómo hacemos para hacer la creación de la base de datos. Vamos a ver que la podemos crear desde la misma aplicación que implementamos en Python. Vamos a hacer el ejercicio 303. Y lo primero que hacemos es importar el módulo SQLite 3. Vamos a del módulo SQLite 3, SQLite 3, llamar a la función connect y pasarle un string con el nombre de la base de datos que vamos a abrir. Si no existe, se procede a crear. ¿Sí? bd1.db, la primera vez que ejecutemos este script, se va a crear la base de datos. Procedamos ahora a ejecutar, llamar al método execute para crear una tabla. Para crear una tabla similar a cualquier gestor de base de datos relacional, tenemos el comando create table, el nombre de la tabla, artículos, y va a tener los siguientes campos. El código va a ser integer, primary key y auto increment. Bien. La descripción de tipo text. Acá respetamos toda la sintaxis de SQLite. Y el precio es de tipo real. Bueno, acá tenemos la llamada execute para crear la tabla. Podemos mostrar un mensaje. Se creó la tabla de artículos. El problema que podría ser de que si yo lo ejecuto por segunda vez este script, se genera una excepción que podemos capturar del SQLite 3 llamado operation error, porque no se puede crear una tabla que ya existe. Podemos mostrar la tabla de artículos ya existe. Finalmente vamos a llamar al método close para que cierre la conexión. Entonces vamos a proceder a ejecutar por primera vez la aplicación. Se creó la tabla, se creó también la base de datos seguramente. Vamos a ver que se generó el archivo BD1. Acá lo tenemos el BD1, que no lo podemos abrir desde Visual Studio Code. Es un archivo binario, no tiene un formato que lo pueda leer acá Visual Studio Code. Si lo vuelvo a ejecutar, nos debería decir de que la tabla artículos ya existe. Se lanza la excepción cuando llama al execute. No puede crear la tabla artículos porque abre la base de datos BD1 que existe, pero al ejecutar nuevamente la creación de la tabla nos genera la excepción operation error. Bueno, hicimos ya la creación. Vamos haciendo distintos scripts. La creación de la base de datos y la tabla. Veamos cómo insertar filas en una tabla. Ahora implementaremos un programa que inserte filas en la tabla de artículos. Procedemos a crear el script ejercicio 304. Vamos con
la inserción de filas en la tabla. Lo primero que hacemos es importar el SQLite 3. Vamos a crear un objeto a través del módulo SQLite 3 llamando a la función connect y llamamos bd1 database, o sea el mismo nombre de base de datos, bd1 base de datos 1, y vamos a empezar a ejecutar al execute y le vamos a pasar dos parámetros: el comando SQL para insertar en la tabla artículos los campos descripción y precio, y los valores luego serán sustituidos por lo que indiquemos acá. Indicamos el carácter de interrogación. Esos lugares van a ser sustituidos por los datos que le vamos a pasar en un segundo parámetro execute, que es una tupla con los datos a insertar. Por ejemplo, va a ser naranjas, que tiene un precio de 23,5. Bueno, entonces este carácter indica que ahí debe ser sustituido por el primer elemento de la tupla y el segundo interrogación por el segundo elemento de la tupla. Vamos a insertar 3 filas en la tabla. Vamos a insertar peras y finalmente bueno, para que se ejecuten realmente estos insert, a partir del objeto conexión llamamos a commit y cerramos la conexión. Bueno, vamos a ejecutar la aplicación, el script. Por supuesto que, fíjense, lo ejecutamos, no hay ninguna salida porque acá nada más se han ocurrido las inserciones en la tabla de artículos. Vamos a ver cómo recuperar para ver si realmente están los datos. Vamos a crear el script 305. Bueno, importamos el módulo SQLite 3, nos conectamos SQLite 3, llamamos a la función connect, bd1 database, creamos un cursor llamando a execute y le pasamos el comando select código descripción precio from artículos. Entonces el método execute va a devolver un objeto de clase cursor. El objeto de clase cursor lo podemos usar en un mismo for e ir recuperando cada fila de este cursor. Cada fila de la tabla, ahí imprimimos fila, que va a ser una tupla con cada una de las filas recuperadas de la tabla de artículos. Bueno, acá veremos, deberían estar las 3 filas que insertamos. Como vemos, está la impresión de las 3 tuplas, código, la descripción del artículo y el precio. El for se repite 3 veces y va guardando en cada vuelta, porque cursor tiene un método que devuelve una lista con una tupla cada componente, y dentro del for procedemos a mostrarla. Esa es la inserción, la recuperación. Vamos a recuperar una fila de la tabla. Para recuperar una fila de la tabla vamos a implementar un programa que solicite el ingreso de un código de un producto y luego nos muestre la descripción y el precio. O sea, yo he cargado código producto 1, 2 o 3 o un valor que no exista y lo vamos a mostrar. Vamos a hacer el ejercicio 306 para esto. Y importamos el SQLite, creamos la conexión SQLite.connect, llamamos bd1 database, como le hemos llamado, y vamos a pedir que se ingrese un entero, y mediante la función input vamos a pedir que motexto, vamos a hacer ingrese el código de artículo. Vamos a cargar un código de artículo y este código de artículo nos va a servir ahora para
lanzar el comando SQL. El comando SQL select, por supuesto. Select descripción precio from artículos where código sea igual, y vamos a sustituir. El segundo parámetro debe ser una tupla con el código que acabamos de cargar y una coma. La coma es importantísima para que identifique Python que le estamos pasando una tupla como segundo parámetro. Bueno, acá tenemos que llamar del objeto cursor que hemos creado a fetch1. Fetch1 me va a devolver la primera fila de ese execute, o none, el valor none, si no me devolvió ninguna fila. Entonces, si fila es distinto a none, quiere decir de que ha recuperado la fila, la tupla con el dato que estamos buscando para el código de artículo ingresado. Y si no, vamos a mostrar un mensaje que diga: no existe un artículo con dicho código. No existe con dicho código. Cerramos la conexión llamando a close. Veamos su funcionamiento. Vamos a cargar un código que exista, código 1, y hemos puesto mal código. Donde hemos código, que es esta variable. Vamos de nuevo, ingrese código 1, la descripción es naranja y el precio 23.5. Borremos y tratemos de consultar un código de artículo que no existe, el 23. No existe un artículo con dicho código. Bueno, con esto hemos visto la recuperación de una fila de la tabla, haciendo la consulta por el campo código. Y para recuperar varias filas de una tabla vamos a ingresar un precio y vamos a mostrar todos los artículos que tienen un precio menor al ingresado. Vamos a hacer el script 307. Bueno, importamos el SQLite 3, pedimos que ingrese, primero hacemos conexión del SQLite 3, llamamos a la función connect y nos conectamos a la base BD1, database, la extensión. Pedimos que se ingrese un precio y vamos a hacer float input, ingrese un precio. Y bueno, entonces nuevamente creamos un objeto de clase cursor llamando conexión execute y le pasamos el comando select descripción precio from artículos where precio sea menor al que hayamos ingresado, y le pasamos una tupla con el precio, coma, para indicar que realmente es una tupla, para que identifique Python que es una tupla, y seguidamente llamamos de la cursor que acabamos de crear al método fetchAll, devuelve toda fetchAll, devuelve todas las filas que cumplen esa condición, devuelve una lista. Si el largo de la lista, o sea de filas, vamos a llamarle filas porque puede devolver muchas filas que cumplen esa condición, si el largo es mayor a 0, si la cantidad de elementos de la lista es mayor a 0, es que existen, y pasamos a imprimirla. Imprimimos la fila y nos queda que por el else no existe un artículo con un precio menor al ingresado. No existen artículos con un precio menor al ingresado.
y ya fuera del if cerramos la conexión. Hagamos la consulta, carguemos un precio de 60. Tenemos un problema acá que dice el select, comando select, está mal el comando select. Ahora sí, ingresemos un precio, 50 pesos, y nos salen todos los artículos son menor de 50 pesos. Carguemos un 26. Si cargamos 26, ahí solamente cumplen el de 23 y el de 25. Bueno, con esto hemos visto cómo desde Python podemos crear una base de datos, crear tablas en la base de datos de SQLite, cómo podemos insertar filas, cómo podemos recuperar mediante comando select, cómo podemos recuperar algunos que cumplen la condición, en este caso un único elemento llamando fetch one, sabemos que uno solo cumple la condición o ninguno, y con el fetch all recuperar todos los que cumplen la condición. Gracias.